Muy buen día, mi nombre es Enrique Lujano Ruiz, del segundo cuatrimestre Grupo B del TCU en Mecatrónica, área automatización en la Universidad Tecnológica de Campeche. Vengo por parte de la materia Formación Sociocultural 2. Y vengo a explicarles a lo largo de este video todo lo que es la unidad 2 y sus diferentes temas y subtemas en la dinámica de... Antes de entrar con los temas, quiero compartirles esta frase del célebre líder Nelson Mandela: la educación es el gran motor del desarrollo personal. Los 4 temas que explicaremos a lo largo de este video son muy esenciales. Son las características de los grupos de trabajo, los tipos de comunicación, roles y el comportamiento organizacional. Características de los grupos de trabajo. El progreso de los grupos de trabajo no es casual, se produce cuando se consigue mejorar determinadas capacidades tanto de las personas como del grupo. Por supuesto, son muy variables, se sobreponen unas con otras y son interactivas. Pero vale la pena tratar de desarrollarlas. De su existencia y de su evolución depende el trabajo y el futuro de la propia existencia del grupo de trabajo. Y se sobrepone todo su paso, primero al equipo y luego conseguir un alto rendimiento. A continuación, seguirán los 4 subtemas: tamaño, cohesión, estatus y por último, ética moral y conciencia grupal. El tamaño. En el tamaño describimos el tamaño en sí del grupo, cuántos integrantes debe tener, porque de esto depende de que el trabajo sea muy variable. Depende del contexto, pero que afecta de manera significativa tanto el proceso como la efectividad del grupo. Prácticamente todos los autores sobre este tema coinciden que los grupos tienen que tener un tamaño pequeño para poder optimizar todo su potencial, cuyo número fluctúan entre los 5 y 12 personas. Esto quiere decir que trabajar con un grupo menor de integrantes nos dará mayor rendimiento y mayor efectividad y dedicación para el resultado final del proyecto a realizar. Cohesión. Es el grado en que los miembros de un grupo de trabajo se ven atraídos unos con otros y están motivados para permanecer en él. Esta es una condición básica para poder conseguir las sinergias propias del trabajo en equipo, pero también tenemos que tener presente que en un grupo de trabajo pueden estar cohesionados entre amigos, sin que ello tenga que ser necesariamente un equipo de trabajo. Esto quiere decir de cuáles son las motivaciones que tienen los integrantes de un equipo para poder permanecer en él, ya sea que sean amigos o que tengan una meta como tal, ya sea entregar una tarea o entregar un proyecto para una compañía. Estatutos. Los estatutos son las normas escritas por las que se rigen los asuntos internos de una organización. Los estatutos suelen definirse como las cosas como el nombre, la denominación oficial del grupo, su propósito, los requisitos para ser miembro, los cargos y responsabilidades de los encargados, cómo se asignan las funciones, cómo se dirigen las reuniones y con qué frecuencia deben realizarse. También los estatutos dictaminan la forma en la que debe funcionar el grupo, así como las funciones, las responsabilidades de sus encargados son esenciales para poder ayudar a la organización y definir su propósito, y los detalles prácticos sobre cómo realizar sus actividades. El siguiente subtema es ética, moral y conciencia grupal. La ética no se limita a solo ver cómo se realizan los actos, sino que busca emitir un juicio sobre estos, que permite determinar si un acto ha sido éticamente bueno o éticamente malo. Ello implica establecer una discusión entre lo que sea bueno y lo que sea malo, desde un punto de vista ético, y si él sale bien y el mal éticos coincidan o no con lo que sería el bien y el mal en sí. La moral son los estándares que tiene un individuo o un grupo acerca de qué es correcto y qué es incorrecto, lo que está bien o lo que está mal, como la existencia de acciones y actividades susceptibles de valoración moral se fundamentan en el ser humano como sujeto de actos voluntarios. Se puede expresar como las normas o reglas por las que se surge la conducta del ser humano hacia la sociedad y consigo mismo. La conciencia grupal es la suma de todas las conciencias de los individuos quienes a través de los esfuerzos sinceros han unido y fusionado y mezclado sus conciencias con la conciencia de los demás, y cuando un grupo de seres obedecen en un punto específico
forman entre toda una sola conciencia denominada conciencia grupal o colectiva. Relaciones interpersonales y afectivas. Las relaciones interpersonales que se establecen entre los miembros de un grupo son definidas como la relación del hombre con otro hombre, ya directas o medianas. Constituyen una forma peculiar de reflejo de las relaciones sociales y de su desarrollo. Dan lugar a una estructura de posiciones en el grupo. Seguir las ideas, adoptar las decisiones del equipo, aceptar conscientemente las ideas de los demás y actuar como audiencia durante las discusiones. Expresar la sensación de equipo, resumir la percepción del equipo y describirle las reacciones a las ideas y soluciones propuestas. Habilidades y actitudes. La habilidad más importante del trabajo en equipo es la capacidad de comunicarse de forma efectiva. Esto incluye hablar con conocimiento y sinceramente y con mucho tacto, al igual que escuchar de forma activa con una mente abierta. Otras habilidades o rasgos de trabajo en equipo que corresponden a los logros grupales incluyen el compromiso con el equipo, tomar decisiones con objetividad y disciplina, pensar de forma inteligente y rigurosa, la capacidad de apoyar las ideas de los otros miembros, ser humilde y realista, y lo que es más importante, no involucrarse. Mencionaremos cuáles son las 4 habilidades básicas: habilidades técnicas, habilidades de trato personal, habilidades conceptuales y habilidades sociales. Las habilidades técnicas son los conocimientos y competencias en un campo especializado como ingeniería, cómputo, compatibilidad o manufactura. Habilidades de trato personal consisten en la capacidad de trabajar bien con otras personas, tanto de forma individual como en grupo. Habilidades conceptuales son las que se deben poseer los sujetos para pensar y conceptuar situaciones abstractas y complicadas. Habilidades sociales es la capacidad para formar redes sociales, manejar relaciones, encontrar terreno común y establecer compenetraciones. La actitud. La actitud se define como una preposición aprendida para responder de manera constante, favorable o desfavorable hacia un objeto dado. Objetivos y metas. Los objetivos son los resultados o propósitos deseados. Estos guían las decisiones de la administración y forman los criterios contra los cuales se miden los resultados. Es por esto, como frecuencia se les conoce como las bases de planeación. Es necesario que conozcan el objetivo deseado o resultado antes de poder establecer planes para lograrlo. Los grupos generalmente tienen 2 objetivos: los objetivos por la gerencia y los objetivos del grupo. Las metas han sido clasificadas en metas a corto, mediano y largo plazo. Estos conceptos comprenden periodos de tiempo completamente variables. El siguiente tema a continuación será los tipos de comunicación. La comunicación grupal cobra en este escenario mucha importancia. De ella depende el funcionamiento del desarrollo del propio grupo. Según las características que presentan el proceso comunicativo entre sus miembros, serán definidos procesos del grupo como la toma de decisiones y la solución de conflictos, los tipos de mensajes que se transmiten, las características de estos y de todo el proceso en general. Establece determinadas pautas en el funcionamiento del grupo, describiendo aspectos como su estructura, funcionalidad, definición de roles y liderazgo. Efectiva es un componente esencial para el éxito de la organización. Un ejemplo sería la biblioteca que se estaría administrando. La comunicación no tan solo es interpersonal de persona a persona, sino también nos enfrentaremos a la comunicación intergrupal, intragrupal, organizacional y externa. Todos debemos contar con buenas destrezas de comunicación para poder desempeñarnos en cada una de ellas. Formal e informal. La comunicación formal suele utilizar medios tales como los murales, intercomunicadores, teléfonos, internet, circulares, cartas, publicaciones, informes, reportes, reuniones, charlas, eventos, etcétera, etcétera. Es la organización basada en una división de trabajo racional, en la diferencia e integración de los participantes, de acuerdo con algún criterio establecido con aquellos que manejan el proceso decisorio. Constituyen episodios oficiales sancionados por la organización en que los transmite la información. La comunicación informal, que no está definida por la jerarquía estructural de la organización. El sistema de comunicación informal cumple 2 propósitos en las organizaciones: permite a los empleados satisfacer su necesidad
de interacción social. Puede mejorar el rendimiento de una organización al crear canales de comunicación alternativos y a menudo mucho más rápidos y eficientes. Ayuda al personal a interpretar a la organización, traduce los mensajes formales de la administración en lenguaje de los empleados y transmite información que el sistema formal no menciona. Por otro lado, los rumores pueden ser destructivos cuando son irrelevantes o cuando son chismes sin importancia o erróneos y perjudican las operaciones. Ascendente, descendente y lateral. La comunicación ascendente son los mensajes que circulan de abajo hacia arriba en un grupo de trabajo. Nacen en la base de la información y llegan a la alta dirección. Permite a los empleados plantear ideas y sugerencias, así como dar retroalimentación a la comunicación descendente con sus compañeros de trabajo y en la organización para captar ideas sobre cómo mejorar cualquier situación interna en la organización. La comunicación descendente se trata de la comunicación formal básica e históricamente más utilizada. Surge desde los directivos de la empresa y desciende hacia los distintos niveles de la pirámide de jerarquía. Su finalidad es informar instrucciones, objetivos o políticas de la empresa hacia todos los empleados o integrantes de un grupo de trabajo. La comunicación lateral se lleva a cabo entre los empleados que están en el mismo nivel organizacional. Este tipo de comunicación se da cuando dos o más miembros de una organización cuyos puestos están en el mismo nivel intercambian información. Esta categoría, gran parte de la comunicación, suele ser informal, a través de relaciones de amistad y compañerismo. Cuando se fomenta desde la empresa, se promueve como pauta de trabajo la colaboración y trabajo en equipo. El siguiente tema a continuación es roles. Identificar los roles que desempeñan en un equipo de trabajo. Los roles son un nombre de conjunto que se les da a determinadas posiciones dentro de un equipo de trabajo. Existen 3 roles indispensables: líder natural, colaborador natural y apoyo distante. El líder natural se le define como aquel que naturalmente ejerce un liderazgo sobre las demás personas, es decir, tiene las capacidades para hacer que los demás sigan su idea y colaboren con él. Colaborador natural es aquel que plantea y da opciones e ideas sustentables para desempeñar una actividad. Tiene una visión global del trabajo. También tiene sentido común y compromiso con el equipo y con el trabajo que se lleva a cabo. Apoyo distante es aquel apoyo que se presenta en las personas que no se encargan de liderar, pero tampoco siguen fielmente los pasos de un líder, es decir, su apoyo es menos intenso. Y por último, pero no menos importante, el siguiente tema es comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional es el campo de estudio en el que se investiga el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficiencia de tales organizaciones. Aptitudes intelectuales. Las aptitudes intelectuales son las que necesitan para desarrollar actividades mentales, pensar, razonar y resolver problemas. La gente de casi todas las sociedades da un valor sustancial a la inteligencia y por buenas razones. En comparación con otras personas inteligentes, por lo general ganan más dinero y alcanzan niveles de educación más altos. Asimismo, también es más probable que los individuos inteligentes se erijan como líderes de grupo. Tipos de personalidad. En un grupo de trabajo, cada persona tiene una distinta personalidad y cada una de estas aporta o resta en un grupo de trabajo. La personalidad de un individuo es muy importante, ya que ella va a depender de su desempeño en el área laboral, puesto que si dicho individuo se desarrolla en un ambiente familiar tranquilo, donde herede buenos hábitos, este aprendizaje es el que se va a aplicar en el área laboral, obteniendo éxito en el mismo. Valores generacionales. Cada una de las generaciones de personas que conviven hoy en las empresas han tenido unas vivencias particulares muy marcadas por las características de la sociedad en la que crecieron y se educaron, circunstancias que las que diferencian de las demás y determinan en cierta manera su forma de ver la vida, afrontar el trabajo o de comportarse y relacionarse en el ámbito profesional. El empleo y la autoridad no significan lo mismo para quienes nacieron en la posguerra,
vivieron en medio de una crisis o se criaron bajo la premisa de que a los padres se les obedece. Generación X, de 36 a 49 años. Se les llama así porque les tocó insertarse en el mercado laboral en una época muy diferente por el fin de la Guerra Fría. Todavía son mayoría en el mercado laboral y ocupan puestos de liderazgo en la actualidad. Se criaron más libres y de niños tuvieron opinión y voz en casa, pero bajo la orden de sus padres, y por eso también siguen la orden del jefe. Generación Y o Millennials, 19 a 35 años. Llegaron al mundo laboral durante la muerte del capitalismo puro y después de ver a sus padres trabajar mucho, ese esfuerzo desmedido no les permitió alcanzar sus ambiciones o no les libró de ser despedidos durante la crisis de los 90, así que ellos deciden disfrutar el momento. De niños fueron muy escuchados y felicitados y su autoconfianza es muy alta y esperan del jefe lo mismo que tenían en casa. Respetan el conocimiento y la credibilidad del otro por encima de las formalidades. Tienen mucho compromiso. No coincide la vida sin tecnología y se adaptarán al ritmo cambiante de las cosas. Humor como efecto positivo y negativo. El humor como efecto suele aportar en muchas ocasiones un ambiente laboral agradable en un grupo de trabajo o un equipo de trabajo, pero en otras ocasiones suele ser un gran problema, debido a que en el grupo de trabajo puede ser sometido a presión y muchas de las bromas pueden ser tomadas a mal y afectar moralmente a los integrantes. El humor sirve para sentirse mejor y recuperar la autoestima al infravalorar y rebajar a otra persona. Puede llegar a tener un impacto muy negativo en la manera en la que un grupo percibe a un compañero de trabajo. Cuando surge la pérdida de respeto, se aísla y se discrimina a una persona en el entorno laboral. Se considera eso como acoso laboral. Me despido dejándoles esta frase del célebre guerrillero argentino Ernesto Che Guevara: las fuerzas populares pueden hacerle frente en la guerra a un ejército.